Qué bonito es ver nuestros niños con el deseo de adorar, de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada predicador y cada predicadora, cuando se nos asigna predicar, ciertamente es obligado tener que buscar un tiempo y una dirección de Dios. Así que en medio de tanta festividad, el pastor tuvo que sacar su tiempo para buscar la dirección de Dios para este año que comenzó hace 3 días atrás. Hoy es el 4º día. Y con deseo profundo de compartir el mensaje de parte de Dios, se nos fue señalado uno de los principios bíblicos, ¿ok?, que aparecen en la carta del apóstol, la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Oiga, dentro de tanto mensaje que se puede sacar de la Biblia, el Espíritu me llevó a la carta de Gálatas capítulo 6, versículo 7. El maestro yo creo que lo proyecta tan pronto lo consiga, si es que se puede. Gálatas, la iglesia de Gálatas recibió una carta del apóstol Pablo y en el capítulo 6, el versículo 7, le dice una palabra que nos dice a nosotros, porque la recibió la iglesia y tenía que hacer sus ajustes, y nosotros la recibimos para hacer los ajustes que nos corresponden a nosotros. Así que Gálatas capítulo 6, versículo 7, escuche cómo dice la palabra del Señor. No os engañéis. O sea, a usted nadie lo va a engañar. Usted se engaña usted mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga, y si hay una palabra para un comienzo de año recordándonos que es algo impactante, que Dios no puede ser burlado ni engañado, y nos aconseja, no os engañéis, ¿ok? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, recogerá. ¿Qué tal si oramos para que el Espíritu Santo de Dios siembre este mensaje? Porque podemos oír el mensaje, pero si nada más que lo escuchamos y no lo ponemos en acción, no tiene fundamento, todo quedó en el vacío. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de ser el portador del mensaje en esta mañana para tu pueblo, un pueblo que te ama, un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Te pedimos una bendición especial, sobre todo de salud, para todos los presentes y para cada una de sus familiares. Señor, que en medio del dolor y sufrimiento, Jesucristo, tú has prometido estar con nosotros y te damos gracias. En este primer culto que queremos exaltar tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu mensaje, vivirlo y ponerlo en práctica, porque tú nos aconsejas que más que oidores, seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a entender tu mensaje y ponerlo en práctica para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que el tema de esta mañana es sencillo. Cosecharás en esta vida todo lo que tú siembras. Hay personas que piensan que las cosas caen del cielo. No oran, creen que Dios le puede suplir y que todo pues caiga del cielo. Pero ahí dice que cosecharás en esta vida todo lo que siembra. ¿Ok?
Hay mentes que han preparado resoluciones desde el año pasado, han hecho un plan, una meta para alcanzar en este año 2026, y eso es muy bueno que hayan planificado, porque vieron el 2025 que se fue y tal vez no lograron la meta que querían, pero en este año es bueno planificar y es bueno proyectarse, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pero yo quiero compartir algo con ustedes que compartí el jueves en el culto que tuvimos de oración al Señor. Ciertamente aprendimos que el principal propósito de la vida, de nuestra vida, el principal propósito nos ha enseñado Dios, que ir detrás de las metas es bueno, pero ¿de qué sirve que tú vayas y agotes tu tiempo en tu vida por alcanzar una meta y no valores lo que tienes a tu lado? Hay sueños y hay metas que alcanzar y ponen un gran alto precio de sacrificio. Muchos abandonan la familia, muchos se van del país por alcanzar sueños y metas. Pero el principal propósito de tu vida no es que vaya detrás de una meta, es que una vez que conoces a Dios, Dios te regala un día a la vez y te dice, alégrate, regocíjate en ese día. ¿Cuál es el principal propósito, Abraham, de nuestra vida? Este día, que yo valorice lo que tengo a mi alrededor, que yo hoy sea un mejor esposo, un mejor padre, una mejor esposa, una mejor abuela o abuelo. Hoy, mi principal propósito de mi vida es que hoy yo sea mejor que lo que he sido. No perdiendo de perspectiva de querer alcanzar la meta, eso es bueno, pero la meta hay que caminar largo. Y yo voy detrás de ese camino, pero no puedo abandonar lo que tengo a mi alrededor. ¿Sí? Sabemos que hay metas como los estudiantes. Pasamos 4, 5, 8 horas estudiando. Y eso es bueno porque hay una meta que alcanzar. Pero dentro de esa perspectiva no puedes olvidar que hay un esposo, hay unos hijos que necesitan del amor, del cariño, del abrazo, de la comunicación. Y eso es lo que yo critico y señalo de lo que es la tecnología por el Netflix. Porque hoy en día vemos tanta gente pegado al celular buscando el Netflix que no hablan con papá, no hablan con mamá. Mamá no habla con los hijos, abuelo no habla con los nietos. ¿Por qué? Los nietos no hablan con abuelo. ¿Por qué? Porque el Netflix le ocupa el tiempo y espacio. Se perdió el día. Abuelo no me enseñó las experiencias de él porque yo estaba detrás del celular. Pero para mí primero era el celular que los consejos de abuelo. Estamos perdiendo. Y Dios nos dice, es bueno que vaya detrás de las metas y los sueños y los ponga y camines tras de ellos. Pero no pierdas de perspectiva que este es el día que hizo el Señor para que le adores y que adores tu vida junto con los tuyos. Qué bonito es ver a mi cuñado ahí sentado. Él vino hoy a adorar al Señor. Y para mí es un regocijo verlo sentado, ver a su hermana, mi amada esposa. Pero qué triste es cuando ellos no están. Estarán en otras tareas, tal vez muy prioritarias, pero Dios dice, la principal razón por la cual yo te doy este día es para que tú me glorifiques por todo lo que yo te estoy dando. Te he dado años de vida, te he dado techo, te he dado salud, te he dado familia. Tienes que valorizarla hoy mejor que ayer. Cuando tenemos en nuestra disponibilidad lo que es primordial, a Dios le agrada. Porque hay hijos que pasan el día en la playa y cuando llegan a la casa, papá y mamá es un cero a la izquierda. Pero cuando papá y mamá ya no estén, entonces los verá llorando. Tuvieron tiempo para pasar, adorarlos, abrazarlos y nunca lo hicieron. Eso es
la principal razón y propósito de nuestra vida. Antes de ir en busca de metas y conquistar las resoluciones planificadas, es valorizar. Tranquila, tranquila, el techo está en su lugar. Es valorizar el día a día que Dios nos regala para ser mejor esposo o esposa, mejor el hijo, hija, mejor nieto o nieta, hermano o hermana. Si no valoramos lo que tenemos en nuestro diario vivir, será imposible alcanzar los sueños. Porque ¿cómo tú pretendes que Dios te dé una resolución victoriosa si tú no valoras lo que Dios te está dando hoy? Si en lo poco tú no eres fiel, en lo mucho tampoco lo vas a poner. Yo quiero pensar, me viene a la mente, Aldrin, hay muchos que estudian y estudian, abandonando a padre, a madre, abandonando a hermano, abandonando el núcleo familiar, y se van a estudiar, y alcanzaron la meta de los estudios. Pero ¿sabe qué, Ian? Los estudios de nada sirvieron, porque estudiaron para ingenieros y ahora son mecánicos. Estudiaron para arquitectura y ahora están de maestro. Estudiaron para psicología y hoy están de albañil, de carpintero. Estudiaron, pasaron tiempo, sacrificaron horas kilométricas y perdieron esas horas kilométricas en decirle a mamá, qué linda está hoy, qué bueno te quedó esto, qué bueno. Valorizar ese amor. No hay mayor satisfacción. ¿Por qué Jesús estuvo 3 años con sus discípulos? ¿Cuál era el principal propósito de vida de Jesús? Además de enseñar, era educar a los 12 discípulos. Por lo tanto, la iglesia tiene que aprender que lo que tú tienes a tu alrededor, Dios te lo ha dado para que lo valorice. ¿De qué sirve amar lo que está lejos si desprecia lo que está cerca? De nada sirve. Entonces la iglesia, comenzando un nuevo año, que es bueno trabajar para alcanzar los sueños y las metas, pero no perdamos de perspectiva la importancia de este día. Decir, mami, bendición, papi, te ayudo en lo que tienes que hacer. Oye, porque va a llegar el momento que no vas a estar. Valorice ese momento. Es cuando yo llegaba a la casa de mi mamá, que vivía en Guaynabo, yo me sentaba y estaba todo el tiempo escuchando a mi mamá, o escuchando a mi papá. ¿Y sabe qué? Ellos se ponían celosos. Si estaba mucho tiempo con uno, el otro decía, y a mí no me vas a atender. Pues tenía que sacar el tiempo. Y para mí viajar de Fajardo a Guaynabo era una distancia considerable, pero era de regocijo, porque iba a estar con mi mamá y mi papá, los cuales Dios me había dado, y con mis hermanos. Si nosotros como pueblo de Dios no aprendemos a valorizar lo poquito que tenemos, no pretenda alcanzar lo mucho, porque alcanzará lo mucho y lo poquito que era de mayor valor se fue. Por eso vemos gente llorando inquebrantablemente por aquellos seres que se fueron, porque en vida nunca tuvieron la oportunidad de compartir con ellos. ¿Me explico, hermano? Porque si en lo poco no eres fiel, ¿cómo espera que Dios te regale lo mucho? Porque lo que cosecharás en esta vida, todo lo que siembra, lo que cosecharás en esta vida, todo lo que siembra, eso vas a recoger. Hoy en día vemos tantos seres humanos abandonados por sus hijos. Y le pregunta, ¿y por qué tus hijos no vienen a ver? Y ellos mismos dicen, porque en vida yo nunca le di nada. Cosechas en esta vida lo que tú sembraste. No podemos obligar a un hijo que venga a verme si yo nunca lo llamo, nunca lo comparto con él. De eso es lo que estamos hablando. Todo lo que el hombre sembrare, incluye a la mujer, no dice algunas cosas o no dice las cosas que te gusten. No. Pablo declara con firmeza y le dice a la iglesia, ¿ok?, de la ciudad de Galicia, le dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, recogerá.
Yo estaba pensando en un momento dado, meditando, cuántos presos y presas están arrepentidos de haber hecho lo que hoy su libertad ha sido cortada. Yo pensaba, el 95% por lo menos de los que están presos, si pudieran darle marcha atrás, no harían lo que hicieron. El 95%. Porque hay unos que dicen, estoy preso y ¿qué? Si vuelve a nacer aquel, vuelvo y lo mato. Pues ese está bien. Vamos a dejar un 5% de esos rebeldes contra toda la vida. Pero el 95% yo quiero pensar de los presos y las presas, si le pregunta, si volviere Dios a darte una oportunidad, ¿cometerías el error que cometiste que hoy te quitan la libertad? Estoy seguro que a grito dirían que no, porque no es fácil estar preso. Yo nunca lo he estado, pero puedo imaginarlo, ¿ok? No hay que estar preso para poder imaginarlo. De hecho, el sabio Salomón en su libro, Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Mire, mi hermano y mi hermana, nuestra vida de iglesia, nuestra vida es un regalo de Dios. Y Dios nos ha dado un regalo para que estemos con Él por toda la eternidad. Por eso la estudiamos, la clase bíblica. Cuán difícil se le hace a la iglesia ser un seguidor de Cristo, porque tenemos dos naturalezas. Nacimos en pecado y cuando vinimos a Cristo nos limpia de todo pecado y ahora nos da una naturaleza espiritual, portadores del Espíritu Santo. El mundo tiene una sola naturaleza, pecaminosa, y Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la iglesia no es fácil ser cristiano porque usted es portador de dos naturalezas. Pero Dios nos ha dejado la ley del Espíritu y la ley de la carne. Están ahí y usted tiene que escoger qué ley usted va a vivir. O vive en el Espíritu para adorar y obedecer a Dios, o vive en la carne satisfaciendo los deseos de la carne. Pero no puede vivir con la carne y con el Espíritu, porque como decíamos en la clase, amamos a Dios, pero coqueteamos con el pecado. Y no puede ser. Dios está mirando todo eso. Toda esta lectura es cierta. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si quieres cosechar maíz, ¿qué vas a sembrar, Margarita? Es imposible que Margarita siembre maíz y quiera cosechar tomate, Evelyn. Ella sembró maíz y quiere cosechar tomate. No, Dios a través de la madre naturaleza nos enseña y nos educa. La tierra, lo que tú le pones para cosechar, eso ella te va a devolver. Sembrate la semilla de tomate, vas a recoger tomate. Por eso la muerte está vencida. En el cementerio ponemos el cuerpo y cuando venga Cristo la tierra tiene que devolver un cuerpo. No va a devolver una palma. Si yo sembré el cuerpo, me tiene que dar un cuerpo. Y ese cuerpo será transformado, glorificado, para exaltar la gloria de Dios. Por lo tanto, todo cristiano y cristiana que siembra, escucha bien, todo cristiano y cristiana que siembra dinero, confiando y obedeciendo a Dios, que posee todo el control, ¿qué vas a recibir? Sembraste dinero, pues Dios te va a dar no solamente el dinero, te va a dar mucho más que el dinero. Porque sembrar dinero es lo que tú aportas, lo que tú le das a Dios para su obra, ¿ok? Todo cristiano y cristiana que siembra dinero confiando y obedeciendo al Dios que provee, recibirá, recogerá recursos para cubrir sus necesidades, aún para bendecir a otros. Mira qué cosa. Cuando tú siembras 10 matas de plátano, vas a recibir 10 racimos. Y como Dios te ha dado tanta bendición porque tú has
glorificado a Dios, ahora Dios te da plátano para ti y para otros. Cuando nosotros sembramos dinero aportando a la obra del Señor, Dios, además del dinero que va a darte para suplir tus necesidades, te va a dar mucho más para que tú ¿qué? Compartas y bendiga a otro. Pero por no sembrar mucho, muchas veces tenemos que mendigar. La iglesia se declara pobre, mendiga porque no da. Perdemos este principio de que cosecharás en esta vida todo lo que siembre. Si yo desprendidamente le doy a la obra de Cristo, Cristo desprendidamente me multiplicará, no tal vez en dinero, pero en salud y en otras cosas que yo necesite. Y me dará para yo bendecir a otros. Esa es la promesa del Señor. Por eso es el Dios que provee, ¿ok? Así que tenemos que sembrar, ¿ok? Si usted siembra poco, pues usted va a recibir poco. Si yo siembro 3 semillas de maíz, ¿qué voy a esperar? ¿20 matas de maíz? No, 3 semillas. Ahora, ¿por qué? Porque sembré poco. Pero si siembro mucho, mucho voy a recoger a tal grado que va a satisfacer mi necesidad y puedo ayudar y bendecir a otros. Cosecharás en esta vida lo que sembrasteis. Aprendemos que la sabiduría, muchas veces le pedimos sabiduría a Dios, y es lo que dice la palabra. Si alguno está falto de sabiduría, pídala al Padre en el nombre de Jesús. Y usted le pide sabiduría a Dios, pero Dios te va a dar sabiduría porque se la pediste. ¿Sabe qué? Tú eres portador de sabiduría, pero si no pone las cosas en práctica, la sabiduría no sirve de nada. De nada sirve si no pone en práctica la sabiduría. Un ejemplo, Dios me ha dado la sabiduría para predicar, pero si yo no quiero predicar o no me gusta predicar, ¿para qué tengo sabiduría de predicador? De nada sirve, de nada sirve. Pero qué bueno es que cuando pedimos sabiduría a Dios, Señor, dame sabiduría para poder entender la palabra, predicar la palabra, Dios te va a dar esa sabiduría. Pero ¿cómo tú sabes que tienes sabiduría para lo que pediste si no lo pones en práctica? ¿Cómo tú sabes que guías si no coges un carro y empiezas a guiar? O sea, pedimos, pero tenemos que poner en práctica. Ahora bien, escuche bien. ¿Quién es el único que se beneficia de que la iglesia no tenga recursos económicos, aún sabiendo que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Quién es el que se beneficia de la escasez económica de la iglesia? ¿Quién saca provecho, ventaja de la iglesia que está orando, que está ayunando, que vigilan y vuelven y oran, pero no tienen recursos económicos para pagar la hipoteca, llegando al punto que los bancos ejecutan y se quedan con la propiedad? Cuando yo estudiaba esto, en primer lugar, no sabía lo que iba a predicar. El Espíritu me deja saber qué es lo que quiere la iglesia, de qué su iglesia tiene necesidad. La iglesia tiene necesidad económicamente y Dios habrá de bendecir a su pueblo para que su economía pueda sostener la iglesia de Dios. Porque si yo no tengo economía, ¿cómo yo voy a sostener la iglesia de Dios? Por lo tanto, le pido a Dios que me ayude a tener la economía para ser compartida con su obra. Eso es una oración que necesitamos hacer. Porque ¿quién saca provecho? ¿Quién es el único que se beneficia? Mire, yo viví la experiencia. Margarita, tú estabas en el 2018 con nosotros, en el 2014. Nosotros fuimos emplazados, pero no porque no podíamos pagar. Fíjate qué cosa, Aldrin. Nosotros fuimos emplazados por el banco, porque el banco, por el tribunal,
porque el banco quería que los $118,000 se lo pagáramos en 30 días. ¿Cómo una iglesia tiene 118,000 pesos guardados? Entonces, por falta de economía, nos vimos emplazados que en 30 días o le dábamos los 118,000 pesos o el banco se quedaba con esta propiedad. Eso es lo que estamos hablando. Más sin embargo, sabiendo que Dios es el dueño del oro y la plata, fuimos a Él y Él nos dirigió donde había el dinero para poder pagar. O sea, que dentro de todo, Dios conoce que la iglesia carece de beneficios, de recursos económicos. Pero usted quiere saber quién sale beneficiado cuando la iglesia no tiene economía. A ver, ¿tiene alguien una idea? ¿Quién sale beneficiado cuando la iglesia, gracias José, y Jan, gracias. Ya yo le iba a decir José Aldrin. Hermana Wilma, hermano Abraham. ¿Quién sale beneficiado cuando la iglesia carece de economía para pagar hipoteca, para pagar todo lo que tiene que pagar? Abraham dice que Dios. ¿Habrá algo, otro pensamiento? Podemos orar, podemos ayunar, podemos volver a orar, pero si no hay economía en la iglesia, el único que saca beneficio es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que no tenemos para pagar la hipoteca, así que la cooperativa se quedó con la iglesia y la iglesia se queda en la calle, porque no había economía. La economía en la iglesia, quien saca beneficio es el diablo. Por lo tanto, el que siembra dinero, cosechará dinero. Porque ya lo vivimos. Sin economía, no teníamos 118,000 pesos guardados. Por lo tanto, estábamos amenazados a que esta propiedad le iba a pertenecer al Banco Oriental. Así que quien saca beneficio de que la iglesia no aporte, no tenga economía, es Satanás. Es el único. No cuenta con recursos económicos para sostener misioneros. No tiene beneficio para pagarle a un líder que levante una obra en otro lugar. Se necesita dinero. ¿Cómo la iglesia se expande económicamente? No por oración. Podemos orar y orar, pero si no tenemos el dinero para pagar las facilidades, ¿de qué sirvió la oración? Quien saca beneficio no es Dios. Quien saca beneficio es Satanás. Y muchas veces la iglesia no está aportando, no está sembrando, porque su fe no es capaz de entender que Dios le sustentará. Y por eso la mayoría tenemos fe, pero somos incrédulos, porque primero es la casa, el carro, los placeres, que el poder dar algo para la obra del Señor. La respuesta a estas preguntas es una muy clara. Sabemos que el diablo quiere destruir la iglesia, y de la manera muy sutil que lo está haciendo es poniendo inseguridad, incredulidad en los creyentes, en cada creyente. El único que se beneficia de esta circunstancia, y todo por la falta de fe, porque piensa que Dios no le podrá sostener si aportan económicamente a la iglesia. A veces Dios nos está mirando. Yo recuerdo, hermano Abraham, en un culto, yo creo que era lunes o martes, un culto, y llegó el pastor y pidió una ofrenda especial, como a veces sucede. Vamos a recoger una ofrenda especial. Y lo que yo tenía en la cartera lo di. Pero yo decía, pero es que esto es para gasolina. Si yo doy esto, me voy a quedar sin gasolina. Pero por fe le dije, Señor, si tú alimentas a las aves, me va a alimentar a mí. Con fe deposité lo que tenía en mi cartera. Me quedé en cero. Me fui a trabajar y cuando llegué al otro día, en el buzón había un cheque
a nombre de José Manuel Cariño López y nunca se supo quién fue el que lo envió. Y llegó a mí. No llegó doble, no llegó triple, no llegó 4, no, 6 veces más de lo que yo había dado. Porque cuando usted da con fe, Dios conoce, sabe cuál es su necesidad. Dios le va a multiplicar lo que le dio y aún más para que usted comparta con otro. Esa es la fe. Y la iglesia carecen de la economía, por eso hay tantas iglesias sin pastor, porque no hay económicamente, no hay para sostenerlo. ¿Ok? A la iglesia no le falta unción, porque hay presencia del Espíritu Santo, mas sin embargo le falta la fe para creer que Dios le hará provisión si aportan económicamente a la obra. Tienen unción porque tienen al Espíritu Santo, pero a la hora de poner la fe en lo económico, ahí la fe carece. No puedo dar porque después no puedo pagar, pero estás dándole, estás sembrando para Dios. Y dice, cosecharás en esta vida lo que sembrarás. Si yo voluntariamente siembro económicamente para la obra de Dios, Dios se encargará de multiplicar no solamente el dinero, sino todo lo otro que yo necesito. Porque Dios es así. Dios se manda. Cuando tú das 1, Él te da 2, 3, 4 veces más. Cosecharás en esta vida lo que sembrarás. El enemigo sabe que una iglesia económicamente saludable será imparable. Va a enviar y a sostener misioneros, pastores y evangelistas a otras partes del mundo. Eso lo sabe el enemigo. Hay iglesias saludables, no tienen pastores, no levantan iglesias en Santo Domingo y en otros lugares. Económicamente son iglesias bendecidas porque el pueblo de esa iglesia siembra dinero y el dinero se multiplica en la iglesia para sostener misioneros que van a llevar la palabra de Dios. Si nosotros en este año comenzamos con este mensaje y lo ponemos en práctica, seremos una iglesia sumamente saludable económicamente para que en el año siguiente podamos levantar otra iglesia en Naguabo o otra iglesia en Ceiba, porque podremos pagar aquella renta, podemos sostener a aquel líder que eventualmente será el pastor, ¿sí o no? Así que ese es el mensaje de Dios. Cosecharás en esta vida lo que tú has de sembrar. Hay quienes piensan que el dinero es del diablo y piensan que es mejor no tener dinero porque dice el Señor que los pobres son los que van a heredar el cielo. Mi hermano y mi hermana, si el dinero fuera del diablo, entonces, ¿por qué la iglesia lo usa? O sea, estamos usando lo del diablo. Dios es el que tiene el control de todo. Al mismo Jesús lo confrontaron. ¿De quién es esta moneda? Esa moneda tiene la cara de César. Dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Más que oración, más que ayuno, la economía es esencial, fundamental para tener y mantener la obra de Dios. Porque ¿sabe lo que piensa la gente? Yo no sé, hermana Adelaida, de dónde la gente piensa que las iglesias son de los pastores. Cada vez que yo hablo con alguien es que la iglesia es del pastor Cariño. Pero ¿de dónde saca eso? La iglesia es de todos los que estamos aquí, porque un día el pastor Cariño sale de esa puerta y todo esto se queda y ustedes seguirán adorando y glorificando. Yo no me voy a llevar la iglesia. ¿Por qué? Porque no es mía, es del pueblo de Dios. Oye, José Aldi, pero dicen, pues yo creí que esa iglesia era del pastor Cariño, tiene chavo, entonces cuando la venda. Señor, reprenda esos pensamientos. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué, Abraham? Porque han habido pastores que han vendido las iglesias. Los feligreses tienen dónde ir a buscar. El pastor cogió el dinero y se fue para Hawái. Se fue de viaje, compró casa, compró carro. Por eso es que muchos piensan que las iglesias son de los pastores.
Hay pastores que preparan la iglesia en su patio, en su casa. Pues entonces ese es de él, porque lo hizo. Si la hermana tiene su patio y hace la iglesia allá, pues eso es suyo, pues la iglesia es de ella. Pero no, los pastores, la mayoría de las iglesias son sostenidas por los hermanos. Son los hermanos que la sostienen económicamente. Por lo tanto, no es del pastor, es de todos los hermanos que unidos tomamos decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Llevemos el pensamiento a tanta mente dañada pensando yo no aporto a la iglesia porque el pastor va a coger los chavos para vacaciones. Pero eso es una iglesia económicamente mala, es una alegría para Satanás porque dice los voy a ver caer. Le van a quitar la iglesia y se van a esparcir. Claro, claro. Y es triste, sabemos que la situación económica está mala. No estamos diciendo que usted se va a extralimitar, porque Dios tampoco quiere eso. No quiere sacrificio, ¿ok? Pero sí, hay hermanos y hermanas que por fe, yo doy testimonio, yo fui uno de ellos. El pastor necesitaba una gran cantidad para reconstruir la iglesia. Y yo no escatimé en ir al banco a hacer un préstamo y se lo entregué a la iglesia. No escatimé. Pero no todo el mundo hace lo mismo. ¿Ok? Dios no quiere eso. Dios sabe quién puede y quién no puede. Pero usted deliberadamente siembra dinero, va a cosechar dinero. Sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Por lo tanto, nos da dinero, ¿ok? Y nos envía promesa que Él va a estar con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice que Dios bendice al dador alegre. Dios ama al que aporta económicamente, pero lo hace con alegría y no de mala gana ni por obligación. Fíjate qué sencillo. Tú podrías tener cantidades grandes, pero lo das bajo protesta. Y Dios dice, quédate con él. Pero Dios bendice cuando tú, desprendidamente, con alegría y con gozo, le dices, esto es para la obra del Señor. Quien ofrenda con la actitud correcta, experimentará los beneficios divinos y recibirá abundancia para seguir adelante. Escucha esto. La escasez, la enfermedad y la depresión fueron creadas por los seres humanos. Nosotros somos los responsables, o nuestros antepasados fueron los responsables que hoy en día tengamos que enfrentar tantas enfermedades. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les entregó una tierra con todos los recursos. Todo lo tenía, solamente cuida de ella, labra de ella. ¿Sí o no? Pero toda esa propiedad del ser humano, por su desobediencia a Dios, se le entregaron ¿a quién? A Satanás. ¿Ah? Adán y Eva, el jardín del Edén, le abrió las puertas para que Satanás tuviera control. ¿Y por qué Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del jardín del Edén? Porque aquel era un lugar donde había abundancia de vida eterna. De hecho, allí estaba el árbol de la vida eterna. Fueron sacados. Así que Satanás no podía volver a entrar allí. ¿Ok? Porque Dios sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva. Porque ellos le entregaron en bandeja de plata la riqueza que Dios le había dado. Y hoy en día la iglesia le está entregando en bandeja de plata todo el dinero al enemigo. Y la casa del Señor mendigando. ¿Acaso Dios no sabe de nuestras necesidades? Claro que sí. Hoy en día el ser humano continúa, la iglesia continúa entregando la propiedad a Satanás por no aportar económicamente
para el sostenimiento de la obra. ¿Cuántas iglesias han tenido que cerrar? ¿Por qué? Porque no pueden sostener. No pueden sostenerse. Eso es una realidad, hermano. Es bonito orar, es bonito ayunar, es bonito adorar y glorificar, pero no basta. Hay que sembrar económicamente para que en el lugar que Dios te ha puesto sea bendecido y la obra del Señor pueda expandirse. A mí me gustaría pagarle un pasaje ida y vuelta a José Aldrin y decirle al pastor Emeregildo Rodríguez allá en Santo Domingo: lleva a mi hermano a las cárceles para que le predique a los presos. Pero económicamente no tengo dinero, pero es mi deseo. Si la iglesia tuviera dinero, le saco el pasaje en el día y la semana y lo envío a Santo Domingo, porque hay pastores que necesitan líderes, predicadores entregados a Dios. Y qué mejor que llevarlo a las cárceles de Santo Domingo a llevar las buenas nuevas. Pero no tenemos. ¿Por qué Dios trajo una iglesia para que nos ayude en el sostenimiento económico? Porque Dios sabe que nosotros solos no podemos pagar 1.580 pesos mensuales. No podemos. Y si no podemos, Abraham, la cooperativa, los hermanos, se queda con la propiedad. ¿Y quién sacó ventaja? El diablo, que nos tiró a la calle. ¿Por qué? Porque le hemos entregado lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es fuerte? Claro que es fuerte, pero es la palabra de Dios. No tenían las iglesias, sostenían a Pablo y Pablo compartía el sostenimiento con los más pobres, los más vulnerables. Queremos ayudar a los más pobres, pero ¿de dónde si no tengo? Hoy en día la Iglesia Bautista nos escribe cartas. ¿Dónde está tu ofrenda para las denominaciones? Tengo que hacer 2 cartas diciendo: si el pastor no cobra, ustedes tampoco van a cobrar. Porque lo que recibe la iglesia es para pagar la hipoteca. Eso es prioridad. Si te gusta bien o no, tiene 2 opciones: o acepta lo que te digo o desafíliame. Total, yo le pertenezco a Cristo. 2 cartas en 2 presidentes de la economía que no podemos pagar el diezmo de los diezmos porque no entra. Y si no hay, pues no hay. No es que no sepa la obligación como iglesia. Si pertenecemos a una denominación, claro que tenemos que aportar. Pero si no tengo, no tengo. Dijo el apóstol Pablo, Aldrin, puede leerla, la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, capítulo 9, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 8. Viene por ahí nuestro amado José Aldrin Mojica Rivera de Contreras, nuestro preministerial interino. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 8, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Lo que fue ayer es también hoy y será mañana. Hay personas que dudan en dar generosamente a Dios porque temen el no tener.
económicamente, generosamente a la obra de Dios. Dudan, ¿ok? Porque tienen temor en no tener lo necesario para satisfacer sus necesidades. Y perdemos de perspectiva que cuando somos hijos e hijas de Dios, nosotros estamos seguros de que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Pablo afirma que Dios es capaz de suplir tus necesidades. La persona que da poco, poco recibe en recompensa. No permita que la falta de fe te impida que te libre de dar generosamente para la iglesia. Fíjate que hay una condición de dar, no es dar por dar, es dar generosamente con gozo y con alegría. ¡Qué bendición, Señor! Me diste $100, voy a dar 10 para tu obra. Así que es una bendición. Confiando, yo necesito los $10, pero Dios necesita que la iglesia tenga algo de economía para el sostenimiento del pago de agua, pago de luz, pago de hipoteca. ¿Ok? Y hay que hacerlo con gozo, generosamente. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Este mensaje, verdaderamente yo soy de los pastores que apenas le gusta predicar acerca del dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque darle valor al dinero que no tiene en una forma de ponerlo al margen. A mí me gusta educar la iglesia y este mensaje es un mensaje, primer mensaje del año para que eduquemos, porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si siembras 2 semillas, 2 plantas vas a recibir. Siembras poco, poco recibirás. Así que, hermano y hermana, yo no sé cómo el Espíritu Santo habrá de manejar tus pensamientos, tus finanzas, tu salud. ¿Ok? Tú siembras dinero y Dios es tan generoso que por lo poquito que tú das, te va a dar mucho más. El carro te va a servir, tu esposa va a estar saludable, tu hogar va a estar en el día. Oiga, es que hay tanto que Dios nos da y nosotros tampoco que le damos. De hecho, nos despedimos hoy hasta el próximo domingo, ¿ok? Todavía no hemos cuadrado el día de oración en la semana, por lo tanto, cada quien va a tener que doblar rodillas en la semana y sacar tiempo en su hogar para orar a Dios. Por cuanto el culto de oración fue menguando en la semana, el pastor comienza 2026 eliminando el culto de oración de los jueves en la noche. Pero si usted quiere estar en un culto de oración en la semana, nuestro pastor Jonathan tiene culto los miércoles a las 7 de la noche, culto de oración. Así que llega a la iglesia y viene a orar con nuestros hermanos en la noche. Pero si no, haga la asignación de ore a Dios en todo tiempo. Pero recuérdele que no nos estaremos reuniendo a no ser que haya un hermano que quiera un culto en el hogar o que vayamos en un hogar en particular y nos reunamos por el día para ir a orar a ellos. Pero para eso el hermano y la hermana tienen que dejárselo saber al pastor con una semana de anticipación. Pastor, me gustaría que los hermanos que puedan el miércoles, jueves, a las 2, a las 4 de la tarde, lleguen a mi hogar para tener una hora de oración, hora y media de oración. ¿Ok? Ese será nuestro caminar en el año 2026, porque los cultos los jueves llegamos a tener 4 o 5 personas y la mayoría venían de Naguabo. Así que cancelamos esa tarea. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, y como dice la palabra en Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le ha dicho a la iglesia. Ponga oído en tierra y será un año de mucha bendición. Y tu resolución, tus sueños serán alcanzados. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada tal como el Espíritu Santo me dirigió. Te damos toda gloria y toda honra, Padre,
en el nombre de Jesús, porque respondiste a mi petición. Un mensaje que viniera de tu corazón. Y tú quieres bendecir tu iglesia bautista de la Nueva Jerusalén. Sabemos que eres el dueño del oro y la plata. El hermano que no tiene, Señor, te ruego que en este año tú le multipliques en bendición su economía para que puedan aportar a tu iglesia, pero hacerlo en agradecimiento, con gozo y con alegría, porque tú bendices al dador alegre. Por eso en esta hora bendecimos a cada hermano y cada hermana que ha tenido a bien escuchar el mensaje de Dios, que cosecharás en esta vida lo que habrás de sembrar. Siembras poco, cosechas poco. Siembras mucho, mucho segará. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañe y te bendiga en este año que comienza, y sobre todo, Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida aquí presente, llénalos de sabiduría, que la pongan en práctica, obedeciendo tu palabra, y sobre todo, Dios, salud para ellos y todos sus seres queridos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana.